El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido saltó de ese hombre, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. El Evangelio nos muestra que Jesús estaba predicando en la sinagoga de Cafarnaúm. Cafarnaúm era el lugar que Jesús había elegido para vivir luego de que abandonara Nazaret. Dice el Evangelio que cuando Jesús lo escuchaban predicar, los que lo escuchaban le creían porque decían que Jesús hablaba con autoridad. Con autoridad. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autoridad? Cuando por lo general nosotros escuchamos la palabra autoridad, pensamos en alguien que ocupa un alto cargo, por ejemplo, el intendente o el presidente. O pensamos también en las funciones que emanan de este puesto. Por ejemplo, la autoridad del Congreso para hacer leyes, la facultad del médico para recetar un medicamento, ¿sí? Es decir, generalmente cuando hablamos de autoridad, hablamos de un poder, pero sin embargo, autoridad no significa solamente poder. La palabra autoridad tiene otro sentido. Y es que hay gente que no tiene poder pero tiene autoridad. Y al revés, hay gente que tiene autoridad pero no tiene poder. Entonces ¿no? Además de significar poder, la palabra autoridad tiene otro significado. Cuando decimos que una persona tiene autoridad, no solamente estamos hablando de poder. Cuando estamos hablando de autoridad, estamos hablando de legitimidad, de credibilidad. Cuando digo que una persona tiene autoridad, estoy diciendo que esa persona tiene ganado el lugar que está ocupando. Que esa persona se ganó el respeto de los que le creen, el respeto de la posición que está ocupando. Por ejemplo, más allá del título de médico, por ejemplo, ¿qué tipo de médico es el más respetable? ¿El que me da un tratamiento efectivo que me cura o el que me da un tratamiento que me perjudique, el que no sabe para dónde arrancar? ¿Cuál de los dos es más respetable? ¿Qué profesor es más respetable?
¿El que simplemente está ocupando un puesto o el que se capacita, se prepara, da buenas clases y demuestra que sabe? Ese respeto ganado, eso es la autoridad. Ese respeto ganado, eso es la autoridad. La verdadera autoridad no se reduce al hecho de estar en un puesto, sino al respeto ganado. ¿Y cómo se gana esa autoridad? De un montón de maneras, pero sobre todo siendo coherente. Esa autoridad se gana siendo coherente. Esto quiere decir que lo que soy, lo que pienso y lo que hago son lo mismo. No tengo distintos lados. Cuando coinciden lo que pienso, lo que digo y lo que hago, estoy siendo coherente. Y eso hace, esa coherencia hace que la persona que es coherente tenga autoridad y sea digna de respeto. Cuando Jesús le hablaba esto, cuando Jesús hablaba pasaba esto. La gente decía que tenía autoridad por la forma en que predicaba, pero también porque lo que Jesús predicaba y lo que Jesús hacía coincidían. En el Evangelio leemos que Jesús predica la liberación, pero al mismo tiempo libera a los poseídos de los demonios que los aquejan. Es decir, cuando libera a la gente de sus demonios, Jesús está llevando a la práctica lo mismo que está enseñando, es decir, está viviendo lo que enseña, está haciendo lo que dice, y esto lo hace creíble, lo hace respetable, le da autoridad. Y esto es muy valioso en un momento en que hoy en día la autoridad está en crisis. La autoridad de Jesús, la autoridad que Jesús expresa, nos enseña que en Él podemos confiar, que podemos creer en Él porque es verdadero, porque es genuino, porque es honesto, porque es sincero. Pero también nos enseña otra cosa. Hoy en día en la sociedad es muy difícil el tema autoridad. Hay estudiantes que no respetan a los profesores, hay hijos que no respetan a los padres, y esto tiene un montón de explicaciones. El problema es que la autoridad no el autoritarismo. El problema es que la autoridad hace falta, es necesaria. Para la educación es necesaria. Un padre sin autoridad no puede criar bien a un hijo. Un profesor sin autoridad no puede educar bien a los estudiantes. Y aquí viene la parte que nos toca a nosotros, porque todos nosotros tenemos o alumnos a quienes enseñar o hijos a quienes educar y seguir y que nos sigan de ejemplo. El hecho de que por ahí la autoridad y el respeto se han perdido tienen un montón de explicaciones. Pero ¿cuál es la parte que podemos hacer nosotros? ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros ser coherentes? La parte que podemos aportar a nosotros para que nos respeten y tener autoridad, ser coherentes. Que lo que creo, que lo que pienso y lo que digo sea lo mismo. Un cristiano, para evangelizar, también tiene que tener autoridad. Y esa autoridad viene del testimonio, del ejemplo de vida cristiana. ¿Y cómo se logra eso? Siendo coherente entre lo que pienso, lo que siento y lo que vivo. Pedro Casaldáliga, un obispo brasileño, decía, no era brasileño, era español, pero fue obispo en Brasil. Decía que los cristianos no solamente debemos ser creyentes, sino creíbles. Es decir, para que el mundo se transforme por nuestra fe,
tenemos que ser coherentes, tenemos que dar el ejemplo de lo que vivimos como cristianos. Si creo en Jesús y creo que en lo que me dice Jesús, cuando Jesús me dice que hay que perdonar las ofensas, entonces es importante que yo trabaje en mi capacidad de perdonar las ofensas. Si creo en Jesús que me dice que debo tener misericordia para los que sufren, dando de comer al hambriento, por ejemplo, es importante que yo trabaje mi capacidad para la misericordia y la solidaridad. Es decir, es importante que lo que creo, lo que predico y lo que vivo sean coherentes. Es decir, que no diga yo una cosa y después haga la otra. ¿Y para qué? Para que nuestra vida sea un testimonio de que Jesús realmente está actuando en nosotros. No solo creyentes, sino también creíbles. Que no solamente me diga cristiano, sino que se note que soy cristiano. Y eso es para los que los demás lean mi vida como si fuera un evangelio. No solo creyentes, también creíbles. Que no sea un cristiano solamente de la boca para afuera, para que los demás, por mi ejemplo, se convierten a Jesús. ¿Y qué nos va a dar eso? Autoridad. Autoridad para predicar a Jesús. Ahora la pregunta, ¿cómo se hace? Porque tampoco es que todo eso dependa de un gran esfuerzo. Esta coherencia entre lo que creo, lo que predico y lo que vivo, es algo a lo que me puede ayudar la gracia de Dios. Es algo a lo que me puede ayudar la gracia de Dios. La gracia de Dios es esa ayuda que Dios nos da para vivir la vida cristiana. Esa gracia es la que nos puede ayudar a ser así de coherentes. La primera idea es entonces la coherencia. La segunda es la gracia de Dios como ayuda. La gracia de Dios como ayuda. Pedirle a Dios que me ayude a vivir de manera coherente. Y la tercera es progresar en la vida espiritual. Progresar en la vida espiritual y cómo poniéndose en las manos de Jesús. Progresando en su seguimiento, con la oración, con la Biblia, con los sacramentos. De esa manera podemos obtener la gracia de Dios y podemos llegar a parecernos cada vez más a Jesús. El domingo pasado hablábamos de que Jesús nos invitaba a la conversión, es decir, a volvernos a Él cada día. Y este volvernos a Él cada día nos va a ayudar mejor a que lo que creemos, lo que decimos y lo que vivimos sea lo mismo. Coherencia, gracia de Dios, ponerse en las manos de Dios. Oremos juntos, repitan conmigo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, envía sobre cada uno de nosotros sobre cada uno de nosotros tu Espíritu Santo. tu Espíritu Santo. Asistinos con tu gracia, Asistirnos con tu gracia, para que cada día nos volvamos a vos de una mejor manera. Y ayúdanos también a que lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos sea coherente para darle al mundo un buen testimonio de vos, que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén.